conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí encantados de volver a encontrarnos para hacer este viaje que hacemos todas las semanas. Nosotros decimos al infinito y más allá, pero hoy vamos a ir un poquito más cerca. Vamos a ir simplemente al espacio que rodea la Tierra, a Marte, al patio que rodea, al jardín que tenemos en torno de este planeta maravilloso. Y lo digo en forma literal, porque hoy vamos a hacer un programa especial dedicado al espacio, con temas rarísimos y que investigan muy pocos investigadores y especialistas en el país. Así que, sin más dilación, ya mismo iniciamos una nueva edición de Al Infinito y Más Allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, como siempre hacemos, les agradecemos que estén en Al Infinito y Más Allá acompañándonos como cada viernes en vivo a través del Destape hasta las 22 horas. Recuerden que nos pueden seguir a través de AM 1070, de la transmisión en vivo en el canal de YouTube del Destape, también a través de TDA y del canal número 20 de Telecentro. Además, no se olviden que todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando de los contenidos del programa, donde quieran y cuando quieran lo pueden hacer, como simplemente ingresando a www.norabar.com.ar. Se van a encontrar con todos los contenidos para disfrutar en formato de audio, podcast. Se puedan encontrar con talentos, con las noticias, con cada una de las entrevistas y por supuesto también, como siempre les decimos, con todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora sí, abrimos como siempre las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar como lo hacen habitualmente con sus mensajes vía WhatsApp al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. Si quieren escribirnos vía Twitter lo pueden hacer a estas dos direcciones, @alinfinito 1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag al infinito y más allá. Nora, si te parece, vamos ahora sí a la primera entrevista de esta noche. Así es, les decíamos que tenemos una edición especial, especialísima, porque vamos a tratar temas que ni yo misma, que estoy siguiendo la tarea científica en el país desde hace tantos años, sabía que se estudiaban en el país. Y uno de ellos es la abogacía espacial. Sí, hay abogados espaciales. En la Argentina, muy poquitos, pero hoy tenemos a uno de ellos, tal vez uno de los pioneros, aquí en el estudio con nosotros, iniciando este viaje que, como decíamos, no va a ser tan al infinito, va a ser más cerca, va a ser al espacio cercano. Y se llama Juan Cruz Ayonca. Abogado por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho Espacial y posee además una maestría
en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional. Es director del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales y miembro del Instituto Internacional de Derecho Espacial. También es docente en la Universidad Nacional de La Plata y en diversos cursos de posgrado. Fue miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Además, es orador TEDx y colaborador en varias publicaciones nacionales e internacionales con artículos relacionados con el derecho y la política espacial. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pero muchísimas gracias por haberte venido a visitarnos y a contarnos un poco qué hace un abogado espacial, porque uno está acostumbrado a hablar sobre el espacio, a ver películas sobre el espacio, a leer historias sobre el espacio, pero yo no sabía que ya existía la figura del abogado espacial. ¿Hay conflictos en el espacio? Sí, bueno, y eso es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? A pensar marcos legales para prevenir y resolver conflictos en el espacio. Y parece que fue una rama nueva del derecho, pero a pocos meses de lanzado el Sputnik 1 ya había abogados pensando en cómo regular el espacio, qué tratados eran necesarios para la gobernanza del espacio. A uno se le hace difícil imaginar eso porque, entre otras cosas, el espacio no tiene límites. No es como los países aquí en la Tierra que tenemos fronteras, ¿no? Exacto. El espacio, es difícil decir, bueno, este espacio me pertenece o este asteroide me pertenece, porque el espacio teóricamente es de todos, ¿no? A los abogados nos encanta usar el latín y lo seguimos usando en el espacio, y la naturaleza jurídica que le dimos al espacio es res communis humanitatis, cosa común de la humanidad, que era la forma que tenían los romanos de entender la propiedad del aire y del agua de lluvia. Y como decías vos, Nora, sí, solemos pensar que el espacio es inmenso, que es infinito, que hay lugar para todo y para todos, pero la humanidad usa básicamente dos regiones, la órbita baja de la Tierra y la órbita geoestacionaria, ahí es donde colocamos los satélites. Y estos últimos años hubo avances científicos y tecnológicos que permitieron a un montón de países, de empresas, colocar satélites, y bueno, eso también trae aparejado algunos conflictos que los abogados estudiamos. Claro, mientras el espacio solo era visitado por las agencias de los estados, me parece que había un acuerdo, no sé si explícito o tácito, pero se mantenían ese espíritu de colaboración. De hecho, incluso durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia colaboraban en materia espacial y se hicieron muchos planes en conjunto, y en general se considera lo mismo que la Antártida, ¿no? La Antártida es un territorio preservado para la paz, que se trata de preservar. Todos los países trabajan en conjunto para no contaminarla, para preservarla. Si hay problemas, por ejemplo, con algún investigador o explorador, todos los otros países tratan de ayudarlos. Me tocó presenciarlo, incluso estando en la Antártida hubo una gran tormenta y una investigadora alemana se había ido cuando no debía a medir a un glaciar. Inmediatamente se refugió en una base chilena y en un refugio chileno. O sea, todos los países están de acuerdo. Y lo mismo uno pensaba que ocurría en el espacio, que todos los países se ayudaban para incursionar en ese lugar desconocido todavía y que además es tan desafiante. Pero ahora hay intereses privados, hay varias empresas. Intereses privados que incluso a veces interfieren con la investigación científica. Por ejemplo, las flotillas de satélites de Starlink interfieren con las observaciones de los astrónomos y todo. Y además, muchos hablan de que en el futuro se va a poder hacer minería espacial, se va a poder extraer agua, por ejemplo, de otros cuerpos del sistema solar. Y entonces va a haber que preservar, digamos, ocuparse de que no empiecen las peleas entre empresas, ¿no? ¿Ya hay algún cuerpo legal como para evitar que ocurran esos conflictos? Sí,
seguimos con el latín. Nosotros llamamos el Corpus Juris Spatialis, el cuerpo jurídico del espacio, está compuesto por 5 tratados internacionales. El primero de ellos es de 1967, o sea, 10 años después de lanzado el Sputnik. Fue un tratado que se negoció mucho, que hubo muchas reuniones, fue la plena Guerra Fría, pero las potencias en ese momento lograron ponerse de acuerdo y redactar ese tratado, que es como la Carta Magna del Espacio, que tiene muchas analogías con la Antártida. El Tratado Antártico es del 61, este es del 67, y también hay una obligación de prestar asistencia a astronautas. Los reclamos de soberanía, a diferencia de la Antártida, que están pausados, están prohibidos en el espacio. Ningún Estado puede reclamar como propio una región del espacio, una parte de la Luna o cualquier cuerpo celeste. Eso está prohibido. Aunque a veces hubo incidentes así como de gente que vendía, ¿no?, parcelas en la Luna. Exacto, sí. Pero no tienen ningún valor y que, a ver, si un Estado no puede apropiarse de una parte de la Luna o de otro cuerpo celeste, menos lo puede hacer un ciudadano o una empresa. Pero bueno, es simpático comprarse un título de propiedad de la Luna, es como una especie de souvenir, pero no tiene ningún valor legal. Y sí, lo que decías, ¿no?, de esa época, donde básicamente eran dos países los que ponían cosas en órbita, hoy el avance científico y tecnológico lo que hizo es democratizar un poco el acceso al espacio. Cada vez es más fácil, más rápido y más barato tener un satélite, hasta universidades. De hecho, la Universidad Nacional de La Plata está construyendo su propio satélite. Y cambió un poco la forma que entendemos el espacio. Hoy el espacio es un ámbito congestionado, en disputa y conflictivo. Por eso es que también ahora se requiere la mirada de las ciencias sociales y en este caso el derecho, ¿no? Porque vienen los problemas que decían ahora de minería en el espacio, militarización, la contaminación, porque estas megaconstelaciones de Starlink, que planea poner 30.000 satélites, es solo una empresa, pero hay otra que se llama OneWeb, hay otra proyecto Amazon Kuiper de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, hay una empresa china. Si todas estas empresas quieren poner 30.000 satélites en la órbita baja de la Tierra, bueno, en las próximas décadas va a ser el espacio un lugar inaccesible. Claro, además ya la chatarra espacial, porque pensemos que los satélites se lanzan, funcionan durante un tiempo, pero llega un momento en que se les termina el combustible y quedan dando vuelta hasta que con el tiempo, la fricción, etcétera, es muy pequeña, pero al final caen, ¿no? Pero mientras tanto, hay una cantidad de chatarra dando vuelta enorme. Y, por ejemplo, bueno, ya hubo películas de eso, donde un pedazo de un satélite impactaba con una estación espacial y hacía un destrozo enorme, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ese es uno de los casos en los que estamos trabajando. La comunidad de abogados espaciales trabaja, que se lo suele llamar un problema Tier 1, o sea, el principal problema que hay hoy en el espacio es cómo se reduce la basura espacial. En la época que se redactaron estos 5 tratados que les comentaba, esos legisladores, esas personas que se pusieron a pensar cómo iba a ser el espacio, nunca se imaginaron de que una sola empresa... Hoy, en la actualidad, más de la mitad de los satélites activos de toda la humanidad son de una sola empresa, que es Starlink. Y eso nunca se contempló. Lo que estamos ahora trabajando es en que haya medidas de mitigación de basura espacial obligatorias para que cuando un satélite está por terminar la vida útil, bueno, reingrese a la atmósfera de forma controlada y se destruya o que se construya con determinados materiales. Esas son medidas de mitigación. Después hay medidas de remediación, que sería como construir grandes basureros, camiones de basura espaciales que junten la basura. Pero es difícil porque las cosas ahí viajan a 27.000 kilómetros por hora. O sea, acercarse a un objeto que va a 27.000 kilómetros por hora es complicado. Y después está la cuestión legal de que uno no puede tocar un satélite de otro país sin el consentimiento previo del país que lo lanzó. Entonces, no solo es difícil ponerse en el mismo plano orbital de un pedazo de satélite que está fuera de control a 27.000 kilómetros por hora, sino que tampoco lo puede tocar porque eso pertenece a otro país. Claro. Conserva el control y la jurisdicción del Estado que lo lanzó. Así que hay complicaciones para tratar de remediar todo esto. Sí, realmente apasionante, ¿no? Ahora, uno piensa, ¿cómo se te ocurrió cuando vos te recibiste? Te podrías haber dedicado al derecho de familia, al derecho penal, qué sé yo, hay tantas distintas ramas del derecho
habituales, ¿cómo se te ocurrió incursionar Voy a en ser este abogado campo? galáctico. Voy a ser un abogado, sí, de Star Trek. Desde chico siempre tuve una fascinación por el espacio, por la exploración espacial, por las constelaciones, pero sabía que no me podía dedicar a la astronomía porque las matemáticas no son lo mío, y tenía una vocación por las ciencias sociales, así que bueno, serás lo que debo hacer o serás abogado. Fui a la Facultad de Derecho, me recibí, pero cuando cursé una materia de Derecho Internacional Público y ahí esa cátedra daba los tratados que gobiernan el espacio y dije, listo, acá se alinearon los planetas y puedo trabajar en esto, ¿no? Quizás uno dice abogado espacial y se piensa alguien que va a litigar y que hay un juez. Bueno, no hay una corte internacional espacial todavía. Todavía. ¿Y el conflicto cómo se dirime en el caso de que lo hubiese? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque ahora se soluciona entre partes, un acuerdo privado, o se llama un arbitraje, donde un tercero analiza las posturas de cada país, pero no hay una corte internacional del espacio. Hay proyectos, sí, que buscan eso, y más con el grado de inversión y de desarrollo de los modelos de negocios actuales, donde empieza a haber conflictos no solo de congestión, sino también de interferencia de radiofrecuencia, porque la órbita baja de la Tierra es como cualquier recurso natural, es finito. ¿No? Va a llegar un momento que no se va a poder poner más cosas. Y ya los satélites están interfiriendo unos con otros, porque las frecuencias también se agotan. Es fascinante lo que nos estás contando. De todas maneras, debes haber sido uno de los primeros acá en el país. No, tenemos la suerte de que en la Argentina, en la década del 50, había un jurista argentino, un cordobés, llamado Aldo Armando Coca, que fue de los pioneros a nivel internacional, y se lo cita en casi todos los tratados internacionales de derecho espacial, se lo cita él, y fue contemporáneo con la redacción de todos estos tratados del Sputnik 1, así que uno que se apoya en hombros de gigantes, porque ese sí fue un visionario y redactó, tiene muchos libros, intervino y propuso algunos conceptos y principios que hoy están en los tratados internacionales. Pero que siempre hay algún argentino en el lugar crucial de las cosas. Y ahora, viste que vamos a volver a la Luna, se supone, uno dice van a volver algunos astronautas en la misión Artemis, es lo que se viene planeando. Es más, no solo se planea ir a la Luna, sino también construir una estación espacial que esté en la órbita lunar y de ahí luego llegar a la Luna y establecerse en la Luna, ¿no? Un proyecto realmente muy ambicioso. Y para eso la NASA propone y promueve la firma de los acuerdos Artemis. Artemis es la misión a la Luna, la nueva misión después de tantos años de llevar seres humanos a la Luna. ¿La Argentina participa de esos acuerdos y en qué consisten? ¿Qué es, grosso modo, lo que plantean? Bien. Sí, Argentina es parte de esos acuerdos desde el 2023, ya son cerca de 50 países, y lo que proponen son acuerdos básicos para justamente esto, la exploración de la Luna y Marte. Se basan en principios como el de no interferencia, el de cuidar las órbitas y el ambiente lunar, de preservar los sitios históricos, o sea, donde ya hay misiones como la misión Apolo, misiones soviéticas, de preservar eso para toda la humanidad. Lo que sí introdujeron un tema que fue bastante conflictivo y todavía no tiene una resolución clara, es qué pasa con los recursos que nosotros extraemos de un cuerpo celeste. Recién les comentaba que ningún Estado puede reclamar la Luna como propia, pero esos tratados no decían qué pasa con lo que yo saco de la Luna o de un asteroide. Bueno, eso no está claro en términos jurídicos, es lo que se está debatiendo, si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, o sea, si yo no me puedo apropiar de la Luna, menos me puedo apropiar de los recursos que hay ahí, o bueno, sí, uno los puede extraer y comerciar, vincularlos al comercio o venderlos o lo que sea. Bueno, realmente apasionante lo que nos contás, todo un campo nuevo de investigación y de estudio. Quiere decir que
no podemos regalarle la luna a nadie. No, bueno, Es de sí, si uno se pone romántico, sí. ¿Ah, sí? No, yo voy a hacer oído sordo, no voy a eso decir... y decirle, habla con mi abogado espacial. Claro, sí, pero si se trata de alguna cuestión romántica, por supuesto que sí. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos muchísimo que te hayas Gracias venido a ustedes. hasta aquí a hablarnos de estos temas tan infrecuentes, tan poco visitados y que hoy estamos conociendo. En nuestro país hay abogados espaciales. Vemos siempre abogados de otro tipo, pero hay abogados espaciales. Así que muchísimas gracias por esta visita y por supuesto seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí. Extra. Lo más ¿Podemos? destacado Vamos de a la las semana noticias. en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito No se muevan. y más allá. Piel, Nora, que se creía una barrera pasiva, tiene su propio sistema inmunológico y el hallazgo podría conducir a un nuevo tipo de vacunas que se apliquen sin necesidad de inyecciones, dice Nature. ¿Cómo es esto? Así es, aunque los científicos observaron previamente respuestas inmunitarias en la piel durante las infecciones, encontrar reacciones similares en piel sana es una sorpresa, dice Daniel Kaplan, dermatólogo e inmunólogo de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. La idea de un sistema inmunológico semiautónomo en un tejido periférico es muy interesante. Tiene el potencial de aprender a reconocer ciertos patógenos y responder a ellos rápidamente, explicaron los investigadores. Los gatos no escuchan más de lo que parece. Superan a bebés en un juego de asociar palabras. Sí, así lo sugiere un nuevo estudio que se publicó en Scientific Reports. La investigación, liderada por científicos japoneses, profundizó en la capacidad de los gatos domésticos de formar asociaciones rápidas entre imágenes y palabras, un proceso clave en la adquisición del lenguaje. No quiere decir esto que los gatos van a aprender a hablar, pero sí que nos pueden comprender. Esto muestra, según dijo Shao Takagi, científica cognitiva de la Universidad de Asabu, Japón, y autora principal de este estudio, que los gatos prestan atención a lo que decimos en la vida cotidiana y tratan de entendernos más de lo que nos damos cuenta. Instan a Apple a eliminar la función de inteligencia artificial después de un titular falso. Así es, vieron que se puso tan de moda utilizar la inteligencia artificial para todo y ese todo incluye también al periodismo. En este caso la BBC presentó una denuncia ante el gigante tecnológico estadounidense después de que Apple Intelligence, que es su sistema de inteligencia artificial, y que lo utilizan para resumir y agrupar notificaciones, creara falsamente un titular sobre el sospechoso de asesinato Luigi Mangione, que se sospecha que asesinó a un alto ejecutivo de un seguro médico de los Estados Unidos. La inteligencia artificial hizo aparecer falsamente que la BBC había publicado un artículo afirmando que Mangione, el hombre acusado del asesinato del director ejecutivo de seguros de salud Brian Thompson en Nueva York, se había suicidado. Y esto no es verdad, no lo hizo. El grupo Reporteros Sin Fronteras pidió a Apple que elimine la tecnología y dijo que este incidente demuestra que los servicios de inteligencia artificial generativa aún son demasiado inmaduros, para producir información confiable para el público. ¿Sabías que... ¿Sabías que la matemática, reina de las ciencias, también gobierna las leyes de lo incontrolable, el azar? En el inicio de la película Match Point, el protagonista, un jugador de tenis, dice: la gente teme reconocer que una gran parte de la vida depende de la suerte. Hay momentos de un partido en el que la pelota alcanza a pegar en la red y por una décima de segundo puede seguir su trayectoria o caer hacia atrás. Con un poco de suerte,
sigue su trayectoria y ganás. O tal vez no, y perdés. Pablo Groisman, matemático de la UBA, inicia con esta frase su libro Abrazar el azar, matemática para amigarse con lo aleatorio y la incertidumbre. Eudeva 2023, en el que intenta explicar cómo funciona lo incierto, desde completar un álbum de figuritas hasta anticipar el escrutinio de las elecciones parlamentarias, para leerlo antes de tirar los dados. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Entre ayer y hoy hay 2 decretos en el boletín oficial firmados por el presidente Javier Milei y varios de sus ministros, particularmente Patricia Bullrich y Luis Petri, que rompen uno de los pocos pactos que tenemos democráticos en estos 40 años desde el fin de la última dictadura empresario-militar, que es justamente que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir adentro del país. 2 decretos que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Ahora en un ratito los leemos, pero quiero arrancar primero insistiendo con algo que venimos planteando ya bastante este año y hace tiempo, que es necesario discutir sobre defensa nacional. Y discutir en serio sobre defensa nacional y para qué están las Fuerzas Armadas. Y si hay que, por ejemplo, comprar aviones, comprar submarinos, comprar armamento. ¿Qué rol pueden tener las Fuerzas Armadas en democracia para un país tan importante geopolíticamente como es la Argentina? Estamos en Merlo, en provincia de Buenos Aires, en el comedor de la agrupación Néstor Kirchner. Aquí se conocen las historias individuales de las personas que son más atacadas por la crisis económica del gobierno de Javier Milei. Pero también se conocen las historias de unidad y solidaridad que forjan una comunidad que no se da por vencida. Nosotros empezamos a los 3 o 4 meses que gobernaba Macri, repartiendo comida en las plazas. En marzo nosotros empezamos a dar de comer acá adentro y empezó a venir muchísima gente que está en situación de calle, pero de poco tiempo. Ya vos te das cuenta que hacía 2 o 3 meses que estaba en la calle. Era alguien que tenía un trabajo, que alquilaba y que de pronto se quedó sin nada. Alquilaba antes, dejé de alquilar porque no se podía más y bueno, terminé en la calle también, así que bueno, hace como un año casi ya estamos en la calle, vamos y venimos de acá para allá. Más o menos debe ser 4 meses que estamos viviendo con mi pareja, estamos sin trabajo. Tenemos nuestra casa, tenemos nuestro techo, sí. Estamos en situación de calle, pero estamos sin trabajo. Solamente el que ha tenido hambre de varios días sabe lo que es la importancia de un plato de comida. Desgraciadamente tuvimos que recurrir a buscar comida porque no nos quedó otra situación. Yo soy costurera y mi marido es albañil oficial. Pero bueno, desgraciadamente estamos sin trabajo. Lo vamos a pasar con los pobres, porque de última el niño Jesús nació en la pobreza. Perseguido, marginado. La solidaridad es un compromiso de vuelta. Hay una necesidad y hay que estar al pie de... El Destape, en la calle, junto al pueblo. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Y comenzamos así la segunda parte de Al Infinito y Más Allá. Estamos en vivo, como ya sabés, como todos los viernes de 21 a 22 a través del Destape. Nos pueden seguir, por supuesto, a través de AM 1070, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro y a través de la transmisión en vivo en YouTube del canal del Destape. Recuerden, todos aquellas que están mirando o escuchando, pueden luego disfrutar en la semana donde quieran y cuando quieran de todos los contenidos del programa, ingresando simplemente a www.norabar.com.ar. Se van a encontrar con cada uno de los segmentos del programa y todos los programas completos para poder disfrutarlos en formato de audio o podcast. Agradecemos que estén del otro lado y sobre todo con sus mensajes. Vamos a compartir algunos pocos nada más porque tenemos mucho material para compartir con ustedes.
Lucía dice, buenas noches, qué lindo verlos por YouTube. Un abrazo Nora, Seba y equipo. Gracias por estar. Saludos desde Mar del Plata. Daniel May, excelente nota Nora. No lo sabía, me encanta enterarme de estas cosas. Se refiere a que no sabía que había ya abogados espaciales, Nora. Ustedes si quieren seguir participando lo pueden hacer, ya saben, con nuestras vías de comunicación habituales activadas. Vía WhatsApp 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter en nuestras dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Y también los leemos a través del chat de YouTube. Nora, momento de la segunda entrevista de esta noche. Así es. Y seguimos en el espacio, como habíamos prometido, y ahora nos vamos más allá. Nos vamos no a la órbita baja de la Tierra, sino a Marte. ¿Y cómo vamos a ir a Marte? Bueno, nos van a llevar 3 becarios del CONICET, que son los únicos en el país que están estudiando lo que se llama análogos espaciales o análogos marcianos. O sea, están tratando de comparar cómo es el ambiente marciano con el ambiente de la Tierra, y para eso aprovechan lugares en la Tierra que parecen salidos de Marte. Se llaman Mara, Felipe y Carolina, y ya los vamos a presentar. Mara Mantegazza es geóloga egresada de la UBA y estudiante de doctorado de geología y becaria doctoral del CONICET. Su investigación se centra en el estudio de estructuras asociadas a hielos superficiales en latitudes medias y bajas de Marte y su impacto en la historia de la criósfera marciana. Por su parte, Carolina Rojas, geóloga egresada de la UBA y estudiante de doctorado de geología y becaria doctoral del CONICET, en su doctorado estudia la evolución hídrica de Marte con la hipótesis de la existencia de sistemas geotermales en terrenos caos en Marte. Y para finalizar, Felipe Neus, geólogo egresado de la UBA y estudiante de doctorado de geología, en su doctorado estudia la búsqueda de meteoritos en el territorio argentino, centrándose en la recolección y análisis de meteoritos y micrometeoritos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por venirse hasta aquí y llevarnos, hacernos de guía por todo este trabajo que están haciendo, que como decíamos, son los únicos 3 investigadores e investigadoras del CONICET que trabajan en este tema, un tema nuevo, novedoso. De hecho, ustedes están abriendo camino en esto, ¿no es cierto? Sí, bueno, si bien en otros lugares del mundo, ¿no?, en otros países, quizás está más avanzado la temática de la geología planetaria, la verdad es que nuestro laboratorio es pionero en el país, con nuestro director, que es el doctor Mauro Spagnuolo, en el 2022. Bueno, él fundó este laboratorio y sí, es un orgullo para nosotros formar parte y nada, y empezar a abrir el camino para futuros estudiantes que quieran adentrarse en esta temática. Claro. ¿Ustedes son todos geólogos? Sí. En el marco de la investigación de los análogos de otros planetas y lunas, uno se tiene que imaginar, bueno, cómo es que nosotros podemos acceder a investigar esos lugares. Lo primero que uno se imagina es, bueno, a partir de la observación, con ya sea telescopios o satélites yendo para allá. Lo otro que se imagina es, bueno, viajemos para allá. Bueno, eso es complicado, tecnológicamente. Lleva como 8 meses. Han llevado ya robots para allá. Entonces, una alternativa quizás más económica y más realizable, ¿no?, es buscar análogos en la Tierra. Bueno, Argentina, en la Puna, que está al noroeste de Argentina, que es una altiplanicie, es una planicie muy elevada, tiene condiciones muy parecidas a lo que se puede observar en Marte, ¿no? Es impactante. Por ejemplo, también es la Puna y también en la isla de La Palma, si mal no estoy, ahí cerca de España, al sur de Europa, se estudian análogos lunares también. Se han probado varios robots, varios drones por ahí. Sí. Qué bien. Y con respecto a la tarea, digamos, vos decías, es difícil estudiar la geología de otro planeta desde aquí, porque si bien hay fotos, hay mediciones, pero bueno, todo es en cantidades, digamos,
se me imagina, corríjanme si me equivoco. Indirectamente. ¿No? Indirectamente y además indirectamente. en cantidades homeopáticas, porque va un rover y puede ver poquito, no es que puede recorrer grandes distancias, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar algo, que sí, tenés razón, los rovers son los robots que están sobre la superficie y ellos recorren una superficie muy local, pero también hay satélites orbitando Marte, que esos son también como mini laboratorios porque tienen un conjunto de instrumentos que nos da una variedad enorme de datos. Entonces, la disponibilidad de datos es enorme. Hay un montón de tipos de datos de diferentes áreas y hay un montón de especialistas, pero no suficientes como para toda la cantidad de datos que hay, que nos permiten hacer estudios indirectamente, como decía Feli, que no podemos ir directamente a Marte para tomar muestras o hacer análisis, pero sí podemos tener un montón de datos para procesarlos y que después los científicos los puedan analizar y llegar a resultados nuevos, digamos. Claro. ¿Marte se creó al mismo tiempo que la Tierra o fue previo o posterior? Sí, todo el sistema solar en donde está el conjunto de la Tierra y todos los planetas que pertenecen a este sistema se formaron al mismo tiempo, digamos. Entonces la historia de la Tierra, que se conoce que tiene 4.600 millones de años, Marte es lo mismo. Igual la geología es un poco diferente. Claro. ¿Y tuvo atmósfera Marte? Porque ahora... Interesante pregunta. Sí, es una muy buena pregunta que de hecho no está resuelta todavía. Si bien ahora la atmósfera de Marte es muy chiquita, muy finita en comparación a la nuestra, es el 1% de lo que sería la atmósfera de la Tierra, se cree que en algún momento en el pasado puede haber tenido una atmósfera un poco más densa, no tanto como la de la Tierra, pero sí un poco más densa. Pero bueno, eso también son cuestiones que todavía están investigándose. Hay mucho por descubrir todavía y justo como decía Caro, si bien ¿no? Todos los planetas se formaron más o menos al mismo momento, pero la evolución geológica de cada uno de los cuerpos es muy diferente. Por eso es una temática tan interesante, porque cada planeta tuvo su propia evolución y las superficies que observamos son diferentes porque son el resultado de los procesos que tuvieron durante toda la historia geológica. Claro, porque la Tierra no fue siempre como la vemos ahora, ¿no? En la época de los dinosaurios, la Patagonia era un vergel de vegetación, etcétera. O sea, que Marte también habrá sufrido los cambios y de hecho me acuerdo muy bien porque fue una noticia que explotó en el mundo cuando se tomaron fotos de los canales o esas imágenes que mostraban que Marte debe haber tenido grandes cantidades de hielo y agua, ¿no? Sí, recién hablabas de la época de los dinosaurios. Bueno, la superficie de Marte, que vale aclarar que Marte tiene un tamaño similar al de la Luna, a diferencia de la Tierra. Si uno compara la Luna y la Tierra es mucho más chiquita. Entonces, la dinámica y la evolución del planeta es muy chiquito. Uno se imagina un planeta similar a la Tierra y no es así, tiene que imaginarse su hermano menor, independientemente de que tengan todos la misma edad, porque como bien decía Caro, en el sistema solar todo se empezó a formar al mismo tiempo, incluso el Sol. Entonces la dinámica que muestre tanto superficial como interna el planeta Marte va a estar regido por su tamaño. Entonces vos comentabas recién lo de los dinosaurios, en la época de los dinosaurios, y está congelado básicamente Marte muchísimo antes de la época de los dinosaurios, casi en las etapas tempranas de la Tierra. Marte ya terminó sus modificaciones superficiales. A grandes rasgos ha tenido muy poquitas a lo largo de su historia después de ese momento, pero básicamente está congelado hace como 3.000 millones de años Marte. Y la Tierra tiene una dinámica externa brutal. Claro. Cambia todo el tiempo. Entre otras cosas porque tiene atmósfera, ¿no? Entonces llueve, hay viento, etcétera. Entre otras cosas. Y una dinámica interna también. Interna también, porque sabemos que las placas de los continentes se siguen desplazando. Que todo eso responde a una dinámica del manto y del núcleo y todo como un sistema vivo, ¿no? A Marte en algunos casos se le ha dicho que está
que es un sistema fosilizado, para usar un término amigable. Pero bueno, se han descubierto algunas cositas los últimos años que quizás dan alguna posibilidad de que no esté completamente fosilizado. Por ejemplo, sabemos que hay polo norte y polo sur también en Marte y se cree que hay una cubierta de hielo, ¿no? Sí, sí, tiene 2 casquetes polares, igual que la Tierra, y muestran una ampliación y una reducción estacional, lo mismo que pasa en la Tierra, que en el invierno se expanden las calotas y en verano se descongelan. Esa misma dinámica se ve en Marte. Marte también es curioso porque a pesar de tener una atmósfera mucho más finita que la nuestra, tiene toda una dinámica atmosférica y de volátiles, de agua, de dióxido de carbono, que es muy interesante. Incluso esto, ¿no? Estos casquetes polares que se mantienen a pesar de la ausencia, por ejemplo, de atmósfera. Sí. Y habiendo agua, la pregunta inevitable es, porque sabemos que la NASA está planeando una misión, todavía sin una fecha exacta, para ir a Marte. De hecho, cuando estuvo el ex presidente de la NASA en el planetario, hace un par de años aquí en la Argentina, él habló bastante sobre estos planes de llevar humanos a Marte. Y decía que una de las dificultades es que, primero el viaje, ¿no? Son 8 meses. Además, las transmisiones, porque si de la Luna acá tarda más o menos 8 minutos, ¿no? Una transmisión, desde Marte son horas que tarda la transmisión. Pero además hay que esperar a que el planeta vuelva a estar cerca, porque hay un momento de la órbita que está más lejos. Yo estoy hablando de todo esto y perdón. Ese punto es clave, no, igual pero que marcaste. Que ese punto que marcaste es clave. Y otra, entonces hay que esperar, si uno pone humanos, ahí no es que los puede traer en cualquier momento, ¿no? Los estudios que ustedes hacen en estos análogos, además de estudiar toda la geología, etcétera, ¿también incluyen estudiar si es posible o va a ser posible enviar humanos y aprovechar esas presuntas cantidades de agua que no sabemos si todavía tiene océanos subterráneos, ¿no? Para sustentar vida humana en el planeta durante un tiempo más o menos prolongado? Yo estudio un poco la temática del agua, abordando como mi tesis doctoral de ahora, y en realidad lo que se estudia es qué pasó con el agua y si en el pasado de Marte hubo en algún momento condiciones propicias para la vida. Pero actualmente nosotros en el laboratorio no estudiamos más la posibilidad de llevar humanos a Marte, sino más cómo fue la historia. Marcianitos no hay, descartado. No, descartado. La presencia de agua, hay diferentes como tipos de hielo, porque la temperatura marciana es muy baja, uno se imagina que es como la Tierra, y no, es muy baja, rondará menos 60 grados. Menos 60 grados. O sea, si vos encontrás algún... ¿En verano también? Si vos encontrás algo, va a ser hielo. Y como decías vos, en verano o en eventos de insolación, se puede llegar a derretir algo, pero por un periodo de tiempo muy cortito, y quizás no es agua, sino que es dióxido de carbono, que es como hielo seco. Entonces estas calotas que ya comentaba tienen un poquito de hielo de agua, pero también tienen gran cantidad de hielo de dióxido de carbono, que es lo que en gran parte es estacional, que crecen los glaciares y se reducen. Entonces, presencia de agua sí hay en diferentes formatos, ya sea en los glaciares o en los suelos, que nosotros le decimos permafrost, que es algo que está estudiando Mara. Sí, pero hoy por hoy no es que hay una cantidad de agua muy grande, que digamos. Lo que más se estudia es lo que hubo en el pasado. ¿Para qué? Para hacer una analogía a lo que fue también el pasado de la Tierra y saber si hubo agua solo en la Tierra. Entonces, digamos, esa sería una dificultad mayúscula, ¿no? Para llevar a seres humanos, porque tendrían que llevar el agua o cómo fabricarla. Bueno, hay un poquito lo que hablaban en la charla anterior sobre derecho espacial y minería espacial. Uno a veces piensa que la minería espacial es para conseguir oro en el espacio,
Y bueno, no, gran parte de la minería está enfocada a cometas que son de hielo y rocas y bloques por ahí, pero es en su mayoría hielo, y es para sacar agua de ahí. ¿Por qué? Porque el agua es lo más pesado de sacar de la Tierra. ¿Y cuál es el coste más grande que tienen los cohetes? Es el combustible para vencer la gravedad. Claro, la velocidad de escape de la Tierra. Entonces, qué mejor que obtener agua afuera, si de última la necesitamos. Claro. Sí, ya estamos pensando en cosas que inimaginables. Ya no es ciencia ficción. Ya no es ciencia ficción. Y el trabajo que ustedes hacen siempre es en el laboratorio. Ustedes trabajan, aclaremos, aquí en la Facultad de Ciencias Exactas en Ciudad Universitaria. ¿Todo el trabajo lo realizan allí o también van a estos análogos, a estos territorios? Que, bueno, hay un valle que se llama el Valle de la Luna, ¿no? Así que quiere decir que, evidentemente, incluso a los no científicos... Hay muchos valles de la Luna. ¿Ah, sí? Sí. Incluso a los no científicos nos inspira esa sensación de estar en otro planeta, ¿no? ¿Ustedes van y hacen algún tipo de tarea de campo? Bueno, sí. Hace muy poquito tuvimos la suerte de poder ir a Catamarca. Ahí en la región de Antofagasta de la Sierra hay una zona que es el Campo Piedra Pómez, que se está estudiando como análogo de Marte por varias cosas. Primero por esto que decía Felipe, que es una altiplanicie que está a 4.000 metros de altura, entonces las condiciones del oxígeno, bueno, hay menos oxígeno que ahora donde estamos nosotros al nivel del mar. Y por otro lado hay condiciones desérticas, hace mucho frío y el actor más importante para el modelador de la superficie es el viento. Hay vientos muy fuertes y ahí en el Campo Piedra Pómez hay unas megaóndulas que son como unas dunas pero más enanas que tienen crestas gravosas, que eso es algo muy llamativo ya que uno cuando habla de una duna o de una forma eólica está acostumbrado a que esté formado solo por arena. Entonces, para los que no conocen, bueno, el tamaño grava es como de 0,5 a 1 centímetro, de 0,5 milímetros a 1 centímetro, y eso llama mucho la atención. Quiere decir que hubo vientos muy fuertes que dieron lugar a estas formas. Bueno, toda esta introducción es para decirles que en Marte hay unas formas eólicas que se conocen como las TARS, que son las Transverse Aeolian Ridges, que se consideran análogas por la forma, por cómo se ven en superficie. Y bueno, si bien no se sabe cómo se formaron en Marte, estudiar las que están en el Campo Piedra Pómez en la Puna nos daría indicios de cómo se formaron en nuestro planeta vecino. Y además, visualmente, este Campo de Piedra Pómez tiene en los bordes, en la periferia, otras formas que se llaman yardans, que son ignimbritas, o sea, son bloques de roca erosionados por el viento que tienen unas formas hermosísimas y viendo imágenes en superficie de todos estos terrenos, comparándolos con imágenes de Marte, se puede ver una similitud. Eso sugeriría que en algún momento hubo vientos y hubo una atmósfera, digamos, más importante que la que hay ahora, ¿no? Sí, es un poco también lo que mencionaba antes, que Marte es maravilloso, porque tiene una atmósfera muy tenue, pero tiene una dinámica de vientos increíble. Se forman, de hecho, tormentas globales, son tormentas de polvo que cubren todo el planeta. Entonces tiene una dinámica muy importante de vientos. Y justamente, como dice Caro, en Catamarca, en esta zona, el Campo de Piedra Pómez, un agente importante, el que predomina quizás es la acción eólica. Y en Marte también hay regiones donde predomina esta acción eólica. Entonces, entender cómo se forman estas estructuras en la Tierra nos puede ayudar a entender cómo se forman en Marte, porque en la Tierra puedes ir, medir el viento, ¿no? Sacar mediciones que en Marte no podés. Entonces, claro, eso es en lo que nos ayuda a nosotros los geólogos, los análogos planetarios, que entender bien los procesos que forman algunas formas del paisaje que vemos en la Tierra, que son muy similares a Marte, pero se puedan ser análogos con la Luna también. Entender bien qué es lo que pasa en la Tierra nos ayuda a poder entender mejor qué es lo que pasa en otros planetas.
Así que sí, el trabajo de campo, los análogos son una gran herramienta. Y para una nosotros. última pregunta sobre los meteoritos. Vos te dedicás a los meteoritos. Fascinante. ¿Cayeron muchos meteoritos aquí en la Tierra que se conserven, no? Porque muchos meteoritos se incineran al entrar en la atmósfera. Exactamente. Bueno, la frecuencia de caída es más o menos constante, caen todo el tiempo, en todos los lugares de la Tierra, pero es tan grande la Tierra, la superficie de la Tierra es tan grande, que observar una caída es casi un fenómeno de una eureka, una suerte. Claro. Entonces, lo importante en el mundo de los meteoritos, en el universo meteoritos, ya que estamos, es en dónde yo tengo más posibilidades de encontrarlos, en dónde se pueden preservar mejor. Por ejemplo, lugares donde han estado expuestos al cielo nocturno, por ejemplo, por 400.000 años, y que no han sufrido una gran modificación, o sea, no han sufrido aporte sedimentario, no han tenido un clima muy húmedo, van a preservar algo que cayó hace 400.000 años, y que cayó hace 300.000, y que cayó hace 200.000, entonces van a acumular y acumular, entonces uno los visita, los reconoce y los captura, por así decirlo. ¿Y dónde es ese lugar tan especial que se preservan mejor? Hay uno que es el mejor, que es en el norte de Chile, que se llama Atacama, es una región, no solo el desierto, llueve, ¿no? Sí. donde llueve muy poco, y parte de mi investigación es intentar reconocer lugares en Argentina que cumplan con esas características, que sean muy antiguos, planos, muy áridos, a hiperáridos, y poder estudiar rocas que son fósiles de lo que fue el inicio del sistema solar, ¿no? ¿Son diferentes que las rocas que hay en la Tierra? Hay una diversidad de meteoritos enorme, pero se podría diferenciar en dos muy grandes que se llaman los condritos y los acondritos. El condrito te habla de lo que es el origen del sistema solar, una nebulosa que empieza a formar un sol y empiezan a formar unos planetas, ahí se forman las condritas, y los acondritos están más relacionados a procesos posteriores de formación de planetas, etc. Pero eso te da mucha información de cómo era el sistema solar primitivo, y a partir de ahí entender también la evolución de nuestro planeta y de otros cuerpos celestes, como le Claro, decimos. porque todos esos meteoritos, nosotros nos imaginamos el sistema solar como si fuera solamente el Sol y los planetas, pero además del Sol y los planetas, hay una cantidad de rocas. Y no solo rocas, ¿no? o sea, sedimento. Hay Sedimentos. partículas, o sea, hay material espacial en tamaño sedimentario, que caen y llueven constantemente, en mucha mayor frecuencia que los que son de mayor masa. Entonces, a eso los llamamos micrometeoritos. Y micrometeoritos puedes encontrar en tu terraza, por ejemplo. ¿Ah, sí? Si vos vas con un imán, le digo a la gente que nos está mirando, si vas con un imán por tu terraza, podés ir ahí en los rinconcitos o en los lugares donde hay un desagüe, vas con tu imán, juntás todo lo que es magnético y después con una lupa lo sacás del imán y lo mirás, y si es esférico y muy, muy pulidito, quizás tenés un micrometeorito. Muy Pero bueno. pero Lo vamos no, a hacer. Lo vamos a hacer. buscar, lo vamos a buscar ya mismo para terminar el año. Imagínate si encontramos un micrometeorito, ¿eh? O sea, somos parte del universo y estamos en una fusión con el universo, aunque nos creamos quienes vivimos aquí en las ciudades, que estamos tan a resguardo, ¿no es cierto?, de todo lo que nos rodea, pero no, el cosmos nos invade, a veces en forma de meteoritos. Chicos, les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayan Un placer. acercado al universo y a Marte en particular, y que nos cuenten sus investigaciones. La verdad, un privilegio. Ojalá que todos estos recortes que está sufriendo la ciencia los afecten lo menos posible y que puedan seguir adelante en su doctorado y puedan seguir adelante con estos trabajos. Pensemos que geología solo se estudia en universidades públicas. Eso es un dato importante, como tantas otras carreras. Pero geología, si no hay universidad pública, no se puede estudiar en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un Gracias a privilegio ustedes. tenerlos aquí en Al Gracias. Infinito y Más Allá. Nora, ya no nos queda casi tiempo. Vamos a compartir, Yeye, si sos tan amable, un mensaje de los oyentes y vamos a la despedida. Hola, Nora, Sebastián y a toda la tripulación de la nave del infinito y más allá. Gracias, siempre sorprendiéndonos y desasnándonos. Que no falten nunca y se multipliquen. Vamos a pedirle a los abogados del espacio. Un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedaron muchísimos mensajes pendientes. Será en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Nora, comenzamos a despedir al equipo. Todo nuestro equipo, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron hoy, realmente excelente. Muchas gracias a nuestro director Grego Fireman en cámara y micrófonos, a Jera Verdejos, a Tomás Gobar en Videograf, en la producción de Zócalos a Marcelo Ojeda, en la asistencia técnica Jorge Gaitana, Germán, nuestro jefe técnico, y como siempre a Yeye Extraño, nuestra operadora. Y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Muchísimas gracias. Como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que son el motor y el corazón de este viaje al infinito y más allá. Que tengan una excelente Navidad y nos encontramos el viernes que viene, pero a las 7. Cambiamos de horario. Cambiamos de horario. A las 7 de la tarde el viernes que viene para iniciar otro viaje al infinito y más allá. Esto fue